plató de Córdoba TV, Antonio Torres Rodríguez. Antonio, muy buenos días, bienvenido. Buenos días, bien hallada. Muchas Antonio, gracias. te agradecemos mucho que nos acompañes de nuevo. Hace unos meses nos acercábamos a tu trayectoria artística, te conocemos ya como artista plástico, como artesano, como escritor, como gran experto y conocedor de la cultura maya. De hecho, te emplazamos a que hablemos algún otro día de esas tierras desde las que además te siguen tantísimo, Antonio. Seguramente muchas personas nos estarán viendo o nos verán en esas redifusiones que ofrecemos a través del canal de YouTube. Sí, estoy orgulloso y encantado de tener muchos amigos y muchos seguidores, especialmente en México, también en Nicaragua, donde también escribí un libro respecto a su cultura, y he visitado el país pues 5 o 6 veces, 6 veces en total. Bueno, bien, tengo muchos admiradores y estoy muy contento de ello. Y de hecho ya muchos de ellos han podido disfrutar de algunos de los textos que nos ofreces aquí compilados en este libro, en las Salas del Destino, esta obra que recoge, pues como decimos, relatos, cuentos que ya han estado presentes en algunos de tus blogs, recordemos Cúbreme la espalda, El mirador impaciente, esa publicación periódica, ¿verdad?, a la que, bueno, con la que has colaborado durante muchísimos años. Sí. Y que ahora pues ya lo tenemos, ¿no? Físicamente, lo decíamos antes, Antonio, cambia mucho, ¿verdad?, la perspectiva cuando ya todos estos relatos se encuentran y de alguna manera se entrelazan para siempre, ¿no? Sí, ya quedan recogidos y ya es como un cuadro sin marco, ya quedan enmarcados y queda claro, es diferente. Un nuevo nacimiento. Total. Desde luego, que podemos además adquirir de manera online, ¿verdad?, a través de Bubok. Podemos hacernos con esta versión también impresa y con la digital. Y en archivo también para... Bueno, pues conocemos un poquito mejor esta obra, ya vamos por la decena, ¿verdad? Son 10 libros los que tengo publicados con este. Casi nada. Sí, bueno, son muchas horas si uno lo piensa para atrás, y me acuerdo del primero y aquello me parecía una cosa insuperable que ya no volvería a hacer. Sin embargo, pues uno se va aficionando y se va enganchando y al final termina por saber ya, por no hacerle ni caso casi. La marcha continua, ¿verdad? Sí. El verdadero artista siempre quiere un poco más, y en ese un poco más, en esa búsqueda, pues llega Las Salas del Destino, una obra que encabezas con una cita del poeta fabulista francés Jean de La Fontaine. Nos dices: a menudo encontramos nuestro destino por los caminos que tomamos para evitarlo. En fin, Antonio, podemos huir, podemos correr, pero no escondernos de esos desencuentros que abren este viaje en el andén del metro, a través del cual, pues, en el cual deambula el primero de los personajes a los que conocemos, a Paula. Sí. Estamos atrapados, ¿no?, por esas salas del destino. Sí, porque nosotros buscamos nuestro destino, lo buscamos, no lo encontramos buscando el destino, ¿no? Claro, lo encontramos y no es que esté ahí. Bueno, en cierto modo sí, no sabría qué decir realmente, si está ahí o es que nosotros lo encontramos. Lo que sí está claro es que nosotros propiciamos ese destino. Y bueno, muchas veces, la mayoría de las veces, no es lo que nosotros pensamos o lo que pretendemos, y nos damos con eso de Bruselas, con el destino de que es caprichoso. Pues las dos claves del libro, ¿verdad? Por un lado, esa caprichosa providencia, y por otro, pues nada es lo que parece, ¿no? No siempre las cosas son lo que parecen ser, ¿verdad, Antonio? Casi nunca, casi nunca. Siempre nosotros nos hacemos una película y nos montamos en esa posibilidad, pero luego la realidad es otra diferente, que también es la que buscamos. Pero claro, no es... condicionan muchas circunstancias, ¿no? Y eso no es que nosotros digamos esto quiero y esto va a suceder. Todo lo que nos rodea es lo que nos marca el camino, claro, hasta llegar a ese destino. Bueno, pues conocemos un poquito mejor algunas de esas historias en las cuales a veces se enclavan, se insertan otras ficciones. La estructura de cajas chinas, muñecas rusas, pues recupera, ¿no?, esa tradición orientalizante, esa tradición del Kalila Dimna, por ejemplo. Un cuentacuentos de profesión nos vamos a encontrar en uno de los primeros relatos, que nos narra la historia nada menos que del hombre bipolar. En este caso, pues ese reencuentro, el de Pietro, con su propio yo. Sí, el subconsciente, y que muchas veces no somos conscientes de que existe ahí, de que está ahí. Y hay veces que hay que buscar hasta encontrarlo.
o ese hombre coloreado que hasta ser un hombre descolorido pues nos habla también de algo que ya lo comentábamos en la primera entrevista, Antonio, tu faceta plástica, esa pasión plástica, podríamos decir, parafraseando uno de esos relatos, está ahí siempre de manera permanente. Nos encontramos pues referencias constantes tanto al quehacer del pintor, del artista, como a la importancia que le das a esos momentos en los que la instantánea, el cromatismo son pues muy trascendentes, ¿no? Relevantes, sí, no solo bellos. Es todo, porque el color es temperatura, es carácter, estado de ánimo. Claro, se identifica, cada color tiene una relación con una determinada forma de ser. Entonces, claro, como conozco el color y como es parte de mi vida, pues sin quererlo a veces el color mismo me llama, ¿no? Y como en tus blogs, pues nos volvemos a encontrar, Antonio, con una galería de personajes muy diversos, intimidades familiares, como por ejemplo esa en la que, bueno, pues Milagros le hace una última petición a su hijo y, bueno, pues se repite la búsqueda del igual, de otra manera, pero, bueno, la vida, digamos, en los relatos, en las historias de Antonio Torres es una búsqueda de ese alter ego, de ese otro yo, en este caso, en esa historia concreta de un hermano. Sí, en el de Busca a tu hermano, pues sí, es una historia que podría haber sido real, aunque no, aunque es ficción. La historia, todos los relatos de ahí son ficción, pero ese podría ser, como casi todos, podría haber sido real. Es la historia de un hijo desaparecido que le roban a la madre en la guerra civil. Un tema tan actual, ¿no? Como sí, y que no pasa de fecha. Y bueno, pues se encuentra con eso, con lo caprichoso del destino, que la realidad luego es buscando, resulta que está ahí cerca, lo tiene uno a un paso. Y bueno, en estos encuentros y desencuentros también tienen mucha importancia pues los canales, ¿no?, de contacto pues no físico. Hablamos de la presencia del correo, la comunicación epistolar, tenemos incluso a un cartero, ¿verdad?, que es el protagonista de uno de los relatos que encontramos hacia el final. Pues también es un medio, ¿no?, a lo largo de la colección de textos que reúnen a corazones separados, ¿no?, incluso utilizando las nuevas tecnologías. Creo que entre Daniela y Hugo pues los mensajes de móvil consiguen de alguna manera acercarlos, ¿no? Sí, en una cita ciega, sí. Pero son vínculos, tanto el internet como el cartero, son vínculos que nos unen, ¿no? Y de una manera o de otra parece que hay una diferencia abismal, pero no es tanto. O sea, es lo mismo, es la misma circunstancia, la misma forma de desarrollarse llega a conocer a la gente por internet que conocer a otra pareja o a otras personas por carta de hace un montón de años. O sea que es igual, solo lo que cambia es el maquillaje, pero la circunstancia es todo lo mismo. Y a pesar de ese vitalismo, Antonio, que está latente en todas y cada una de las historias, lo cierto es que la soledad, esa necesidad de hacer presente al que ya no está, por ejemplo, en Fresas con nata, o de hacerlo a través de una fotografía, como nos encontramos en otra de las historias, la verdad es que nos deja un regusto, no sé si amargo, pero sí agridulce, ¿no? Sí. E incluso nos vamos a encontrar como presidiarios y en un naufragio. Pues sí, porque hay que poner al ser humano, tenemos que ponernos en circunstancias extremas, radicales, y ahí es donde realmente vemos cómo reaccionamos. O sea, porque lo normal, lo cotidiano todos los días como que es una cosa que no, pero en circunstancias extremas. Ahí es donde encontramos lo diferente, claro, y ahí es donde vemos el ser humano cómo es capaz de reaccionar. Es inherente a la vida, ¿verdad? Ese desarraigo, esa fractura de la separación y el terror que provoca el silencio absoluto de la casa vacía, o bueno, en el caso del náufrago, la isla deshabitada, ¿no? Sí, hasta su sombra puede ser el fiel compañero, ¿no? Cuando no hay nada, cualquier cosa, una sombra, su propia sombra puede ser la mejor compañía, sí. Y no nos movemos de naufragios porque en esta historia pues aparece ese espejo hecho trizas, hecho pedazos. El espejo va a volver, lo va a hacer también en otra de las historias, en otro de los relatos. Y es que de alguna manera el espejo nos muestra no solo cómo somos realmente, sino que se convierte en estas historias tuyas, Antonio, en una metáfora desesperada, ¿no?, por estar acompañado, como decías, ¿no? Cuando uno está tan solo, hasta la sombra puede ser un amigo. Sí, pero no se trata de soledad, se trata también de buscar el otro yo. Claro. O
O sea, y el espejo Tenemos es la las dos forma cosas. de mirarse y de encontrar y de encontrar algo que no espera, porque el espejo muchas veces nos muestra lo que somos y lo que desconocemos. Efectivamente, así es. En este inventario de relatos vamos a estar pues constantemente, ¿no? Encontrando, reencontrando, Sí. a veces de una manera muy, muy sorpresiva. Y una vez más, Antonio, no dejas ni muchísimo menos fuera tu Córdoba natal. De hecho, la propia portada del libro, ¿verdad?, Sí. ya nos lleva a esta bellísima y bueno, y casi en mitad de una nebulosa, ¿no? Pues sí, fue el Has día de Año elegido Nuevo, muy, muy el bien día de Año Nuevo hace 2 años, creo, o así, o 3 años. espacio y ese momento del día, ¿no? Casi Sí, crepuscular. fui caminando por el puente romano y hice la foto. Y cuando decidí ponerla en la edición, en la portada del libro, pues decidí que esa foto era porque enigmática, tiene mucha fuerza, ¿no? Enigmática, en la que vemos pues a diferentes personas paseando, ¿verdad?, caminantes, pero concretamente un hombre, ¿verdad?, que destaca de los demás, que está mucho más cerca y que bien podría ser, ¿no?, alguno Cualquiera de nuestros nosotros personajes. podría ser. Y el fondo podría ser el destino. Muy bien, pues también aparecen otros puntos de Córdoba, por ejemplo, pues hacemos referencia a la calle Nueva, el Templo Romano, la Corredera, toda esa zona que se convierten pues en un personaje más en esa calurosa mañana de verano anodina por la cual transita el protagonista Ezequiel cuando tropieza con un amor imposible, Sí. como Pigmalión, pero a la cordobesa, Antonio. Sí, pues está basado, tiene mucha historia ese relato, y me voy a extender un poco ahí, me voy a recrear, porque está basado en aquella canción de Serrat, de Cartón Piedra, de un tipo que se enamora de una maniquí, y bueno, pues está basado en eso. Ezequiel es un personaje que real, porque es un amigo, es del bar del sótano, y ese relato lo escribí, fue lo primero que escribí que entró en mi primera novela. Y fue lo primero que empecé, porque pretendía hacer un corto, ¿no?, de una máquina de vídeo, una cámara de vídeo, y dije, bueno, voy a hacer un corto a ver qué tal. Y traté de buscar unos diálogos, algo por donde guiarme. Pero hice ese relato, que fueron 2 páginas y pico, y yo me sorprendí y dije, bueno, Antonio, pues no lo has hecho muy mal del todo. Trata de hacer otro y el que mejor te quede puede ser el que puedes llevar. Pero seguí, y eso se convirtió en una novela de 300 y pico páginas. Y ese fue, le tengo mucho cariño a ese relato, lo he incluido ahí, pero ese fue lo primero que escribí, digamos, en mi obra literaria, ¿no? Apasionante, como en un libro de relatos, ¿verdad?, cada uno de ellos Sí. tiene toda una historia detrás, ¿no? Sí, claro, son historias, son novelas cortas, resumidas. Entonces, yo me encuentro muy cómodo. Una novela te da mucho juego y te recreas mucho porque son muchos matices. Sí. Pero el crear la idea es lo más apasionante, por lo menos para mí. Entonces, le podría sacar, hay muchos relatos que podría sacarle mucho más partido, incluso que podrían terminar en novela. De hecho, hay varios de ellos que tengo la idea y no sé si aguantaré esa tentación de convertirlo en novela. Pero lo que sí está claro es que hacer una historia corta y resumirlo todo es como pegar 4 brochazos en un lienzo, no recrearte en el hiperrealismo, sino en el impresionismo, ¿no?, más claro. Bueno, pues de una novela breve nació El Quijote, o sea, Sí. ahí podemos de esa novela, en este caso de este relato, extraer, ¿no?, una historia para la cual darían Sí. seguro cualquiera de las que nos encontramos aquí. Antes has mencionado a Serrat y bueno, es imposible, ¿no?, indeseable, yo creo, escapar de los referentes. Volveremos a hacer un guiño al cantautor porque nos encontramos en Deshojando Margaritas, precisamente con un personaje llamado Lucía, que deja las prendas de su desamor y soledad sobre la mesa. Son Sí. 2 canciones fundidas en Sí, una, y además Antonio. una frase a conciencia. Sí. Pues sí, si son personajes, son 2 chicas, igual que en el primero, en el desencuentro, son 2 chicas también, porque el amor no tiene sexo ni género determinado. Entonces trato de que haya para todo, porque hay historias en las que de amor, no todas son de amor, hay intriga, hay de todo un poco, pero igual puede ser un hombre que una mujer, que 2 mujeres, que 2 hombres, porque me parece una cosa muy normal, muy natural. Entonces trato de que haya un equilibrio, no de que haya más parejas heterosexuales o homosexuales, hay de todo. Hombre, busco el equilibrio de que haya más, digamos, más relatos de parejas heterosexuales, porque puede haberlo, ¿no? Pero sí hay, creo que un 10 o un 15% de la población estaba
catalogada o declarada como bisexual u homosexual. O sea que hay un número determinado de personas que piensan de otra manera, tienen otra orientación sexual. Entonces pienso que para ellos también es una forma de verse reflejado, ¿no? Porque cada uno es un mundo Hasta en diferente. proporciones has querido mostrar una especie de cartografía, ¿no? Sí, yo trato eso y trato de que no se repita mucho. Sí. Y si hay un tema, por ejemplo, hay dos sobre niños robados. No, en este niño robado no hay nada más que uno, pero hay sí un cambio de niño también. Y ese puede ser. Hay constantes, pero son diferentes siempre. Sí, ¿no? son diferentes. Yo trato de que no tenga que ver una con la otra para que no confundan, que no cambie solo el nombre y el decorado, sino que la historia que no tenga que ver una con la otra. Y cuando hago una de un género, pego el salto y hago otro relato que no tenga que ver nada con ese, para no dejarme seguir influenciando por ese relato anterior. Complicado, Antonio, ¿verdad? Sí. Ese equilibrio, esa armonía entre el dejarse llevar, que es inherente a la creatividad, a la expresión artística, y la planificación también necesaria. Dijo Onetti que no tendría ningún interés escribir si se supiera de antemano lo que pasaría en un cuento, ¿no? Sí. Me imagino que en tu caso también es igual, ¿no? Siempre, de alguna manera, tenemos una puerta que no sabemos a dónde nos va a llevar, ¿no? No, mi planificación es muy fácil. Yo camino todos los días porque soy diabético o tengo el azúcar, mis amigos dicen que soy muy dulce, ¿no? Bueno, excesivamente dulce. Entonces camino todos los días, 1 hora o 2 horas. Y hay veces que camino por el Puente Romano, por una zona. Y casi siempre lo que hago es, cuando tengo una idea, trabajo sobre, no sé, un hombre coloreado. Se me ocurrió ese y lo que hago es caminar durante esa hora pensando cómo podré desarrollar ese relato. Y así cada día. Cuando llego a casa, pues lo primero que me pongo es pero cuando ya me siento a escribirlo, ya prácticamente lo tengo ya diseñado, ¿no? Puede cambiar algo al final, pero casi siempre lo tengo ya diseñado. Hemos hablado de algunos de los elementos que van a ir apareciendo y reapareciendo, lo cual es muy interesante porque podríamos, ¿verdad?, jugar a establecer pues enlaces entre unos personajes y otros que de manera mágica, aunque no tengan que ver en su trayectoria, en su devenir personal con otros, pero sí que guardan esas concomitancias, porque claro, son hijos todos del mismo autor. Lo onírico también va a aparecer, va a tener su peso. Por ejemplo, bueno, nos va a permitir incluso, pues dentro de la ficción, saltar a un estadio más profundo, a esa fantasía dentro de la fantasía, como por ejemplo en El sueño del pianista, que al igual que el guitarrista anónimo, pues nos reitera esa experiencia, ¿no?, sensorial, la música, los rayos de sol en un caso, sí, ese baño de estrellas en otro, esa experiencia tan completa que es el arte en cualquiera de sus disciplinas, ¿no? El sueño del pianista está dedicado a un amigo cubano que es pianista, que es estupendo, es fantástico y un buen amigo mío, y está dedicado a él. Y luego hay otro relato como el que acaba de decir, el guitarrista, y ese está basado en un discurso que hizo Leonard Cohen cuando recibió el Príncipe de Asturias, creo que fue. Pues me sorprendió porque contó una historia suya real, que las 6 notas, creo, no soy músico, no sé, los 6 acordes que él conocía, los únicos con los que componía sus canciones, se lo había enseñado un español que en su ciudad pues lo encontraba en el parque tocando la guitarra. Y estuvo solo 3 días, nada más dándole clase, no sabía ni cómo se llamaba, vamos, sabía cómo se llamaba, pero no te hablaba español ni nada. Y al 4.º día vio que no llegaba, que es lo que había acordado con él, porque él había acordado de que le enseñara, y no se presentó. Y fue a la pensión, al hostal donde se hospedaba, y se había suicidado el chico. Entonces está basado en una historia real, ¿no? Y yo lo que he tratado de hacer un poco es el destino, la providencia, cómo enmaraña un poco de ficción ahí, y hay 2 personajes, uno que es real y el otro que es la sombra siempre de ese chico guitarrista que está ahí, que le sonríe y que le dice llegará, triunfará, pero no en tu carne, sino en la de otro, ¿no? Sí fue, sí. Y bueno, hablábamos nuevamente, ¿no?, de ese diálogo entre diferentes disciplinas artísticas. Hay que decir que esto nos lo encontramos de una manera, yo creo que casi paradigmática, pues dando fuerza y corazón y razón de ser a anatomía de una composición, ¿verdad? Aquí pues nos detenemos, ¿no? Y pues de hecho, eso está basado en un cuadro de Manet. Incluso uno de los personajes dice en un momento determinado, no te muevas, ¿no? Sí, pues está basado en un cuadro de Manet.
Y tal cual es lo vi y dije, bueno, pues voy a hacer un relato. ¿Qué piensan estas dos chicas? Una pintando, la otra leyendo. ¿Qué leerá esta chica? Y que no me acuerdo del nombre de ella. Susan y... Sí. Blanche, me parece. Sí, son las dos, Blanche la que pinta y Susan la que lee. Efectivamente. Y es el título del cuadro que no recuerdo muy bien, en el pantano de Gremlin o Gremlin, de Francia. Y bueno, se me ocurrió pensando qué pensaría esta chica que lee y seguramente se movería, se limpiaría el sudor, qué diálogo habría entre ellas. Claro, claro. Y aquí aparece otra figura que no va a ser la primera vez, la del lector, ¿verdad? Si Susan leía pues tranquilamente, con esa constante también de hacer referencia al baño de sol, a esos rayos en muchas ocasiones, sí, propios de la mañana, en su punto más intenso. También Blas, en la lupa y el lapicero malvado, nos encontramos, ¿no? Que nos lo encontramos con un libro en las manos, ¿no? Esto además es muy recurrente y en la historia de la literatura, Antonio, se puede rastrear esta necesidad del escritor por retratarse a sí mismo y retratar a ese lector que espera que abra su libro. Sí, claro, lo mismo que utilizo el espejo, pues también utilizo el libro, son herramientas que tengo que utilizarlas. Si no el color, la paleta de color, el espejo, y si no el libro, y si no pues la música, el piano de mi amigo Tony o de la guitarra de Leonard Cohen. Y en cuanto a, bueno, ya sabemos, cuando nos enfrentamos al relato, siempre se dice, ¿no? Se suele decir que es una especie de paso intermedio entre la novela y la poesía, por cuanto nos obliga a una síntesis, a un trabajo no solo ya pues, de imaginación, sino también de condensación. Pues unas veces optamos por ese inicio, nudo, desenlace, muy comprimido, pero otras veces simplemente nos quedamos, ¿no?, con un fragmento aparentemente intrascendente. ¿En qué formato se siente Antonio Torres más cómodo? ¿Cuando consigue empezar y terminar una historia, aunque sea breve, o cuando sencillamente pues, esboza, como decías antes tú, bosqueja un pequeño momento, un pequeño instante? Bueno, pues tiene su encanto tanto una novela que te atrapa y te va teniendo más tiempo, y un relato. El relato es muy generoso, a mí me satisface mucho, ¿no? Entonces, porque es lo mismo que una novela, lo que te comentaba antes, son historias resumidas, son novelas resumidas. Entonces ahí tengo que sacar más matices para en pocos párrafos desarrollar todo lo que quiero, que lo que podría hacer con más páginas del libro, ¿no? Pero tanto un género como el otro, la novela como el relato, los dos me satisfacen. Y no hay espacio solo para lo cotidiano, ¿verdad?, sino que también nos detenemos en circunstancias o episodios de esos de los cuales la gente muchas veces ni siquiera habla, alucinaciones, e incluso rozamos lo paranormal con Crónica de un exorcismo, ¿verdad? Aunque siempre jugando con el lector, ¿no? No se pierde ese espíritu tuyo cervantino de que el lector sea también activo y tenga que estar muy pendiente porque la sorpresa llega, ¿no? Sí, si no se lo pierde, claro, que esté atento, si no se pierde el encanto. Trato de jugar siempre con el lector, claro. O busco que el lector sea cómplice también de eso, ¿no? Y no siempre se lo doy todo mascado. Ellos tienen que masticar también algo. En uno de los relatos nos hablas de un personaje que padece esquizofrenia y bueno, yo te pregunto a partir de ahí si no somos todos un poco víctimas de esa transitoriedad efervescente, ¿no?, que se le aplica a este protagonista. Sí, es con un toque de humor. De un psicólogo argentino, porque parece que la psicología y el argentino van siempre muy unidos. Parece que es patrimonio, ¿no?, de la tierra. Y bueno, y es un tipo que sufre alucinaciones y es de la manera más absurda, o sea que él encuentra lo que lo causa, el causante, de la manera más absurda, ¿no? Eso no puede pasar a cualquiera. Muchas veces pensamos que estamos en una realidad, pero luego estamos en otra muy diferente, muy distinta. Con momentos en los que el surrealismo también se cuela, ¿no? Recordemos que en una realidad no imaginada pues tenemos esa escena, o también nos encontramos con la de Lucas y la serpiente, también tremendamente llamativa. Son instantes en los cuales, Antonio, de alguna forma pues volvemos, ¿no?, a esa idea, a esos parámetros del realismo mágico, ¿no? La fantasía se cuela en situaciones en las que no la esperamos, ¿no? Sí, el realismo mágico me influye mucho, además me gusta mucho la literatura latinoamericana y sí, y lo de la
La serpiente, pues ese relato es que te deja un poco una reacción visceral, que no sabes cómo somos capaces de reaccionar en un momento determinado. Nos sorprendemos a nosotros mismos, sí. Hay otra alternancia que nos encontramos en estos relatos, como decimos, tan diversos, unidos, bien trabados, pero cada uno con su personalidad propia, y es el juego entre la primera persona, la tercera. Unas veces el yo narrativo es omnisciente, es extradiegético, nos habla del interior del personaje. Por ejemplo, pues lo hacemos en Pasión Plástica, en Frustración Suicida, perdón, pero en otras ocasiones hablamos en primera persona y realmente eres tú, evidentemente no tú, pero sí tu alter ego en la ficción, quien se desnuda ante el lector. Sí, claro. ¿Es posible que te sientas más cómodo en uno o en otro formato, o sencillamente surge así? Sí, surge así. Yo me planteo una historia y hay veces que no me identifico con ella, pero necesito escribir algo de eso, y también para mí es una apuesta, ¿no?, de desarrollar algo que incluso estoy fuera un poco de lugar. Entonces me cuesta más trabajo, pero es una apuesta y es un esfuerzo, claro. Muy bien, bueno, pero sin perder, como decíamos, ¿no?, ese enfoque, como decimos, está ahí firme, ¿no?, el estilo, la personalidad de Antonio Torres en todos estos relatos, por los cuales ha recibido ofertas, ¿verdad?, de editoriales, sí, para que fueran ellas las que lo publicaran. ¿Qué te hace finalmente decidir, pues, tomar esta decisión de publicar de manera independiente? ¿Es posible que no haya ninguna editorial que Antonio Torres le permita de alguna manera, pues, no traicionarse a sí mismo? ¿Es de verdad la decisión que querías? ¿Es lo que habrías elegido ahora otra vez? Bueno, yo tampoco soy muy especial y las ofertas que he tenido tampoco han sido para rechazarlas todas, pero pienso que los tiempos acompañan también, deciden también, y los tiempos no están muy acordes con la venta. He tenido varias ofertas españolas, aunque, si te soy sincero, preferiría casi mejor publicar mi libro antes en México que aquí. Porque en México llevan 6 meses publicándose en un periódico, como te dije, en El Sol de Tampico, en Tamaulipas, y bueno, está teniendo mucha aceptación, muy buena acogida, y yo me siento muy cómodo escribiendo para aquellos lectores. Pero bueno, eso es que podía ser también compatible, publicarlo allí y publicarlo aquí. Las editoriales de aquí, pues he tenido varias editoriales. No me da mucha seguridad, la verdad, porque hay muchas editoriales que casi prefieren, lo primero que hacen es agarrarte con un contrato y te dejan un poco así de ambigüedad entre las condiciones, que no están muy seguros. Claro, entiendo que para un escritor que aunque ya tengo 10 libros, pero tampoco soy una primera firma, ¿no? Entonces hay que invertir, y entiendo que las editoriales, pero no me dan la confianza necesaria. Entonces, ante la duda, pues prefiero hacer como lo sigo haciendo hasta ahora. Yo me edito mis libros, yo me los diseño, me hago mi fotografía y me hago mi edición y los pongo a la venta en Internet. 44 composiciones que también nos llevan de viaje hasta Venecia, la Toscana, Notre Dame, en El Perfume, al cual hacíamos referencia, por cierto, en la última entrevista, hasta Rodas, nos vamos hasta el Dodecaneso, en esas vacaciones de crucero, donde, bueno, pues nuevamente nos encontramos con esas historias que inician su caminar con el comienzo del día. En una ocasión, pues Enrique Anderson Imbert, en Arte y Vida concretamente, nos hablaba de un personaje que quiso demostrar al crítico Stuart que era capaz de comportarse en la vida con el decoro del arte. Te pregunto, Antonio, ¿se confunden cuando uno está en el propio proceso de composición estos espacios, la cotidianidad, la vida personal, familiar, profesional de Antonio Torres con lo que está sucediendo dentro? ¿Cómo haces para salir y entrar, por ejemplo, de ese crucero, de ese relato al que hemos hecho referencia? Sí, pues nunca he hecho ese crucero. Así que quiero decir que cuando no me he entrado, nunca lo he hecho, pues todo imaginado. Se puede hablar de cosas que no se han vivido. Claro, yo busco información y me imagino, es la imaginación la que juega. Yo me imagino un crucero ahí, me imagino unos personajes y me imagino un contexto. Entonces trato de desarrollarlo desde primera persona, como si fuese yo, pero también siempre poniéndome en una situación extrema que, como te digo, casi nunca coincide con mi realidad, con mi carácter, con mi forma de ser. Pero entiendo que sí, el lector se puede identificar con muchos relatos, entonces trato de que sean diversos, de que no tengan solo un corte que me identifique yo y que me refleje yo como un espejo, sino que el lector se refleje y se identifique con alguno de esos relatos.
porque no falta nada, ni siquiera pues esas dudas de amante que vivían Braulio y Gladys por culpa del caprichoso Cupido que une a Virginia y a Marcelo, y estas son solo algunas de las parejas que nos vamos a encontrar por el camino en una compilación pues en la que yo quiero decir que nos encontramos de verdad con la posibilidad de vivir otros mundos, como dices, ¿no? Hacer viajes que en realidad pues no tenemos ni muchísimo menos por qué haber hecho, y en la que tampoco falta esa dimensión social. Lo hemos visto antes con el ejemplo de los niños robados, que por cierto efectivamente es algo que ha aparecido otras veces en tu literatura. Esto nos recuerda a Alejandra Corral, precursora del proyecto Lágrimas Negras, que en una entrevista reciente en El País decía que bueno, pues ella arremete en esta obra contra la esclavitud sexual, y decía, como comentamos, que es necesario que los libros, que el arte vuelva a promover cambios sociales. Antonio, ¿tú qué opinas? Sí, y nosotros tenemos esa obligación, los que nos dedicamos un poco a la creación, tenemos esa obligación de despertar esa inquietud, de que no queden en el olvido. Yo soy muy sensible ante todos estos problemas sociales, no solo la infancia, sino a todos los niveles. Y más la situación que vivimos hoy en este país y en otro, porque no hace falta salir de este país para encontrarnos todas esas realidades, desde la pobreza de los niños que pasan hambre, y no niños y menos niños, pero que parece que esto pertenece a otro continente y a otro tiempo, y que va, lo tenemos a la vuelta de la esquina y es muy real. Bueno, pues seguimos teniendo puentes, ¿verdad? Y antes de entrar en directo, pues lo hemos comentado, Antonio, que en breve podremos hablar contigo de esa tierra hermana, ¿verdad? Aunque con una cultura tan rica y que todavía tenemos que conocer, tenemos muchas asignaturas pendientes. Estamos obligados a conocerlo, porque también es parte de nosotros, de nuestra cultura, aunque lo veamos tan lejana, y de nuestros antepasados, pero es parte nuestra también, claro. Bueno, y Antonio, hace un momentito hemos hecho referencia a dudas de amante, y creo que este es el texto, ¿no?, con el que quieres despedir la entrevista, y desde luego nosotros pensamos que es la mejor manera de coronar este encuentro, que te agradecemos muchísimo. Te facilitamos el libro y nos quedamos pues con una pequeña parte, ¿verdad?, con un pedacito de estas alas del destino. Antonio, cuando quieras. Sí, Gladys reposaba bajo el ventilador del techo, en su imperturbable y monótono girar de aspas, medio cubierta entre bordadas sábanas de seda, adornadas de fino encaje, blancas, como la rosa que marchitaba sobre la mesilla en el pequeño florero de cristal, en el que se desprendían los primeros pétalos sobre el frío mármol de la encimera. Del mismo color de los visillos que alegremente jugueteaban en el balcón con la cálida brisa de la tarde temprana. Braulio se apresuraba alistándose en su afán de evitar los desaliñados pliegues que al ajustar del cinturón le propiciaba. Sacó la petillera plateada del bolsillo interior de la americana y encendió un cigarrillo. Aspiró y soltó el humo frente al espejo, al tiempo que se amoldaba el flequillo. El silencio cómplice se adueñaba de la estancia, solamente roto por el suave y sensual tono de voz de ella. Si algún día te levantases por la mañana con la necesidad imperiosa de entregarle tu amor a alguien, sin miramiento de ningún tipo, de dedicarle todo tu tiempo, aunque se trataran de los últimos minutos que te quedaran por vivir, de dejarte arrastrar por la pasión sin perjuicio alguno. ¿Me dejarías por otra? Ahí nos quedamos, ¿verdad?, con ese interrogante. Pues maravilloso, Antonio, muchísimas gracias. Pues gracias a ti y a vosotros, claro. Yo pues creo que muchas personas van a querer conocer de cerca las alas del destino. Recordamos que lo podemos adquirir en Buboc, ¿verdad? Sí, en miradorimpaciente.buboc.es. Muy bien, bueno, pues que sea esa pregunta, ¿verdad?, ese interrogante, el principio de una lectura detenida de esta obra. Antonio, gracias por venir, y en unas semanitas, pues volvemos a vernos. Yo estoy presto siempre, encantado de venir siempre aquí. Muchísimas gracias. A vosotros.